Buen día, sean bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Constitucional Guatemalteco de la Universidad Rural de Guatemala. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy el contenido de la semana 9. El día de hoy estaremos estudiando los temas la nacionalidad y la ciudadanía. Les saluda la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos sobre el tema de la nacionalidad y el tema de la ciudadanía. El día de hoy estaremos utilizando nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Nacionalidad y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Iniciamos con el estudio del tema de la nacionalidad. El término nacionalidad viene de nación, que a su vez se deriva del latín nacere, que significa nacer. Por lo tanto, el término nacionalidad hace referencia al lugar de nacimiento, el lugar de nacimiento de la persona. Definición de nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo específico que une a una persona a un estado determinado. Le fija su permanencia en dicho estado y por lo tanto le da derecho a reclamar la protección de dicho estado y a su vez le fija la obligación de cumplir con las leyes de ese estado. Esa es una definición doctrinaria. Es una relación entre una persona y el estado, le fija permanencia a ese estado y por lo tanto la persona tiene el derecho de reclamar la protección de ese estado y también la obligación de cumplir con las leyes de dicho estado. Definición jurídica de nacionalidad. Es el vínculo jurídico y político que liga o que une a una persona natural o jurídica. Entonces vemos acá en esta definición que poseen nacionalidad o tienen derecho a la nacionalidad tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Entonces, la nacionalidad es un vínculo jurídico y es un vínculo político. ¿Por qué es un vínculo jurídico? Porque de él nacen derechos y nacen obligaciones, y esos derechos y obligaciones son recíprocos, tanto de la persona, el nacional, como de parte del Estado hacia él. Son derechos y deberes recíprocos entre la persona y el Estado. ¿Por qué es un vínculo político? Porque de él nacen derechos y obligaciones de carácter político relacionados con el tema del gobierno en el país. Entonces, continuamos con esta definición jurídica de la nacionalidad. La nacionalidad también es el origen o es la fuente y a su vez es garantía de derechos y de obligaciones recíprocas. Lo que les indicaba con la definición anterior, ¿verdad? Que de la nacionalidad surgen derechos, pero también surgen obligaciones, tanto de parte del Estado hacia el individuo como del individuo hacia el Estado. Entonces, ¿nos queda claro acá? Poseen nacionalidad, personas naturales, las personas jurídicas también, y de la nacionalidad derivan derechos y obligaciones. Tiene carácter jurídico y carácter político la nacionalidad. Una definición legal de la nacionalidad para Guatemala la encontramos en el artículo 1 del decreto 1613 del Congreso, que es la Ley de Nacionalidad. Ese artículo indica que la nacionalidad guatemalteca es el vínculo jurídico político. Ya sabemos por qué ese es un vínculo jurídico y por qué es político también. Existente entre quienes la Constitución de la República determina y el Estado de Guatemala.
La Constitución determina quiénes son los guatemaltecos en su artículo 144, 145, 146. Entonces, a quienes la Constitución en esos artículos determina que son guatemaltecos, entonces entran dentro de esta definición legal. La nacionalidad tiene por fundamentos un nexo o una relación de carácter social, una comunidad de existencia, de intereses y sentimientos, y la nacionalidad implica derechos y deberes recíprocos, lo que les indicaba en la definición anterior, la definición jurídica también, la encontramos en esta definición legal, que de la nacionalidad surgen derechos y surgen obligaciones recíprocos entre la persona y el Estado. También tiene carácter social, comunidad de existencia, de intereses y de sentimientos. ¿A qué se refiere? A que todos nosotros como guatemaltecos estamos unidos por un nexo de carácter social, una comunidad de intereses, de existencia, de sentimientos. ¿A quién no le ha sucedido que escuchen el himno nacional y automáticamente se sienten identificados con las demás personas que están en ese lugar? ¿Por qué? A través de la nacionalidad, a través de la comunidad de intereses, nos sentimos parte de. Ese es uno de los propósitos de la nacionalidad, dar un sentimiento de unidad, de intereses para las personas que conforman esa relación de nacionalidad. Regulación legal de la nacionalidad. Se encuentra regulado el tema en la Constitución Política de la República de Guatemala, del artículo 144 al 146. Se dan cuenta que son pocos artículos que les dedica la Constitución al tema de la nacionalidad. Sin embargo, hay instrumentos internacionales también donde se regula el tema. Tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 15, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 17 y 19, Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, artículo 20, y en la ley de la materia, en la ley especial que regula ese tema acá en Guatemala, la Ley de Nacionalidad, decreto 1613 del Congreso de la República. Me voy a detener un poco con el tema de la Ley de Nacionalidad. Esta Ley de Nacionalidad está en vigencia desde el 29 de octubre de 1966. La Constitución que actualmente está vigente acá en Guatemala es de 1985. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que hay un desfase entre la Ley de Nacionalidad con la Constitución política que está vigente en Guatemala. De tal cuenta, si ustedes se toman el tiempo de dar lectura a la Ley de Nacionalidad, se van a dar cuenta que hay algunos artículos que nos remiten a la Constitución, a otros artículos de la Constitución. Ustedes van a esos artículos de la Constitución, a los que hace referencia esa Ley de Nacionalidad, y no tienen relación, ninguna relación con el tema de la nacionalidad, pero es por lo mismo, porque hay un desfase. Entonces, esa Ley de Nacionalidad, cuando los remite a la Constitución o a algún artículo de la Constitución, en realidad les está remitiendo a la Constitución de 1965, una Constitución que ya no está vigente. Entonces, ahí hay un vacío legal, hay una laguna legal con respecto a esos artículos que la Ley de Nacionalidad hace mención de la Constitución. El artículo 3 de las disposiciones transitorias de la Constitución que está vigente actualmente aquí en Guatemala, impone al Congreso la obligación de emitir una ley de nacionalidad a la brevedad posible. Desde 1985 está esa obligación, ese mandato constitucional para el Congreso, pero no se ha cumplido, no han emitido esa ley de nacionalidad, con lo cual se está vulnerando derechos de la población.
¿verdad? Porque existe un vacío legal en ese tema. Solo era esta aclaración para que ustedes no se vayan a asombrar cuando lean su ley y los remita artículos que no tienen relación con el tema. Formas de adquirir la nacionalidad. La nacionalidad se puede adquirir o existe nacionalidad de origen y la nacionalidad derivada o adquirida. La nacionalidad de origen está regulada en el artículo 144 de la Constitución. La nacionalidad derivada o adquirida en el artículo 146 de nuestra Constitución vigente. De acuerdo al sistema de nacionalidad de origen, se puede adquirir esta nacionalidad por el sistema del jus soli, por el sistema del jus sanguini o por el sistema mixto. Hay países que adoptan este sistema mixto en el cual aplican tanto el sistema del jus soli como el sistema del jus sanguinis. La nacionalidad derivada o adquirida es lo que se conoce comúnmente como naturalización, es decir, que se adquiere la nacionalidad por naturalización. Cuando ustedes encuentren algún texto en la Constitución o en otra ley que hace referencia a la naturalización, en el fondo se está refiriendo a la nacionalidad derivada o nacionalidad adquirida. Formas de adquirir esa nacionalidad derivada a través de la naturalización concesiva y a través de la naturalización declarativa. Veamos a qué se refiere cada una de estas formas de adquirir la nacionalidad. La nacionalidad de origen u originaria. O sea, la nacionalidad de origen también se le denomina nacionalidad originaria. Como su nombre lo indica, es aquella que resulta del nacimiento de una persona. Esta nacionalidad, el Estado la impone o la atribuye a la persona cuando ésta nace. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad de origen o nacionalidad originaria? Por el sistema del jus soli o por el sistema del jus sanguini o por un sistema mixto. Veamos qué indica al respecto el artículo 144 de nuestra Constitución. Nacionalidad de origen. Ahí llega su anotación, entre paréntesis, o nacionalidad originaria. Son guatemaltecos de origen. 1. Los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas. Ahí está el sistema del jus soli. Hagan su anotación en ese numeral 1 que les indiqué, que debían colocar. Sistema del jus soli. Y 2, hagan su anotación. 2, los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Hagan su anotación entre paréntesis, sistema del jus sanguinis. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Ahí hagan su anotación. Ver artículo 3 de la Ley de Nacionalidad. Artículo 9 del Código de Derecho Internacional Privado, también, que hacen referencia al mismo tema, ¿verdad? Que no puede negársele a ningún guatemalteco de origen la nacionalidad. Bueno, ampliemos el tema del jus soli. Jus significa derecho, soli, suelo. Entonces, jus soli, derecho de suelo. Es una forma de adquirir la nacionalidad de origen. El derecho del suelo, derecho al país, derecho a la nacionalidad del país en que se nació, en que se vio la luz del sol por primera vez. Derecho del lugar o del territorio donde una persona nació. De acuerdo a este sistema del jus soli, se determina la nacionalidad de la persona por el lugar donde nació, por el territorio en el cual nació. Sistema por medio del cual los países conceden la nacionalidad a una persona por el simple hecho de que esa persona haya nacido dentro de su territorio. Vemos acá la importancia de tener claro cómo se conforma el territorio. En el caso de Guatemala, cómo está integrado el territorio nacional.
¿Por qué tiene importancia? Porque el territorio va a determinar, de acuerdo al sistema del jus soli, la nacionalidad de la persona. Este sistema del jus soli se considera como nacional a la persona que haya nacido dentro del territorio nacional, independientemente o sin tomar en cuenta la nacionalidad, la ciudadanía o la condición migratoria de los padres de esa persona. Entonces, en el sistema del jus soli hay algunos estados, algunos países que lo aplican sin importar la nacionalidad de los padres. Ejemplo, Estados Unidos, México, concluyendo que el simple hecho de haber nacido dentro de su territorio hace que esa persona tenga derecho de reclamar la nacionalidad de dicho país. También hay quienes condicionan al jus soli a que los padres posean la nacionalidad del territorio de nacimiento. En esa segunda posibilidad, hay también algunos estados que dejan abierta la puerta para que al llegar a la mayoría de edad, los hijos de padres extranjeros tengan la opción, puedan optar de manera voluntaria y consciente sobre qué nacionalidad quieren adoptar, si la nacionalidad por el sistema del jus soli o por el sistema del jus sanguíneo. Pero cabe la posibilidad en esta segunda opción de que opte por poseer doble nacionalidad. Bueno, continuamos entonces con el tema de la nacionalidad. Entonces nos queda claro que es el jus soli. En términos generales, se puede afirmar entonces que a través del sistema del jus soli es un criterio, un sistema adoptado y que es promovido principalmente por aquellos países que históricamente han recibido dentro de sus territorios a migrantes. Entonces, al seguir este sistema del jus soli, tiene como finalidad en esos países integrar a los extranjeros a su territorio, con la finalidad de aumentar la población. El sistema del jus sanguíneo es un sistema a través del cual se adquiere la nacionalidad de origen. Jus, derecho, sanguinis, sangre. Entonces, derecho de sangre. De acuerdo a ese sistema, se determina la nacionalidad de la persona por la nacionalidad de los padres. Es una forma, podemos decirlo, de heredar la nacionalidad de los padres. De acuerdo a ese sistema del jus sanguíneo, no importa que la persona haya nacido en otro territorio, porque por el simple hecho de ser hijo de determinadas personas, adquiere la nacionalidad de sus padres. Ese sistema permite transmitir la nacionalidad de los padres al hijo que haya nacido fuera del territorio de los padres nacionales. Por ejemplo, un guatemalteco, una guatemalteca, sus hijos nacen en Estados Unidos. De acuerdo al sistema del jus sanguíneo, sus hijos podrían optar a la nacionalidad guatemalteca porque sus padres son guatemaltecos. Y de acuerdo al sistema que adopta Estados Unidos, por haber nacido en el territorio estadounidense, tiene la nacionalidad estadounidense o norteamericana. Entonces ahí podría tener esa persona doble nacionalidad. Según el jus sanguíneo, una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes, de sus padres, por el simple hecho de la filiación, ya sea esa filiación biológica o para algunos países toman en cuenta la filiación por adopción, aunque el lugar de nacimiento de esa persona sea en otro país. Entonces, para el sistema del jus sanguíneo, lo que importa es la sangre, la filiación. A través de la filiación biológica o adoptiva, se puede adquirir la nacionalidad.
Hay un criterio, un sistema mixto con respecto a la forma de adquirir la nacionalidad de origen. La mayoría de estados, la mayoría de países adoptan ese criterio mixto para la obtención de la nacionalidad de origen, porque aceptan el sistema del jus soli, el derecho del suelo, y a su vez aceptan el sistema del jus sanguinis. Es el criterio que sigue Guatemala según el artículo 144 de la Constitución, que ya di lectura. Entonces, en su artículo 144 de la Constitución, hagan una anotación, Guatemala sigue el sistema mixto. ¿Por qué? Aplica tanto el jus soli como el jus sanguinis. La otra forma de adquirir la nacionalidad es la nacionalidad derivada o nacionalidad adquirida. Esta nacionalidad es la que se adquiere. Aquí está la clave para que ustedes comprendan, ¿verdad? Nacionalidad derivada o adquirida es la que se adquiere con posterioridad al nacimiento. Y se denomina generalmente o se le conoce comúnmente como naturalización. Es un cambio voluntario de nacionalidad. Entonces, por lo tanto, la nacionalidad derivada o adquirida es la que se obtiene o se adquiere después de su nacimiento. Después de que ya esa persona posee su nacionalidad de origen, de acuerdo al sistema de nacionalidad derivada o adquirida, esa persona opta por otra nacionalidad. ¿Cuáles son las formas de obtener la nacionalidad derivada o adquirida? Puede ser a través de una naturalización concesiva o a través de una naturalización declarativa. La naturalización concesiva es aquella que puede adquirir toda persona extranjera. Artículo 146 de la Constitución. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley, entre paréntesis, ley de nacionalidad. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece la Constitución. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esas limitaciones. Hagan su anotación en ese artículo 146 de la Constitución. Naturalización, entre paréntesis, nacionalidad derivada o adquirida. Formas de adquirirla, hagan su anotación también, concesiva o declaratoria. Regulación de la naturalización concesiva, artículo 146 de la Constitución, del artículo 32 al 38 y del 51 al 60 de la Ley de Nacionalidad, decreto 1613 del Congreso. ¿Cuál es la fuente o el origen de la naturalización concesiva? Es el jus domicilii. ¿Por qué es el jus domicilii? Porque esa naturalización concesiva se basa o se fundamenta en la residencia, en el domicilio de esa persona. Como requisito para que una persona pueda optar por la naturalización concesiva, se le requiere que tenga su residencia o su domicilio por determinado plazo en el territorio nacional del estado al cual quiere nacionalizarse. Mientras que la naturalización declarativa, esta se declara, ya sea por un vínculo de matrimonio, por una adopción o por opción. ¿Cuándo se da por opción? Cuando un estado, parte del territorio de un estado es absorbido por otro estado. Podría citar aquí, por ejemplo, en el caso del diferendo territorial que tenemos con Belice. Si en la sentencia final de ese diferéndum se determina que Belice debe de ceder parte del territorio reclamado a Guatemala, entonces las personas que poseen la nacionalidad beliceña y forman parte de ese territorio que fuera cedido a Guatemala, entonces tendrían la opción de adoptar la nacionalidad guatemalteca o bien
de continuar con la nacionalidad beliceña. Regulación de la naturalización declarativa, artículos 144 y 145 de la Constitución. Y del artículo 40 al artículo 60 de la Ley de Nacionalidad. ¿Cuál es la fuente de la naturalización declarativa? Es el jus optandi, el derecho de opción. La persona puede optar a esa naturalización, ya sea por matrimonio, adopción o por opción. Ya sea siguiendo el sistema del jus soli o el sistema del jus sanguinis, porque tienen nexos del derecho de suelo o porque tienen nexos con ese país por el derecho de sangre, el jus sanguinis. Principios que rigen la nacionalidad. Son 3 principios de acuerdo a las convenciones internacionales. Todo individuo debe poseer una nacionalidad, ya que a nadie puede negársele ser nacional a un Estado. Si a una persona se le niega o no poseyera nacionalidad, se le estaría privando de derechos humanos mínimos, de derechos con respecto al Estado, a un país. También otro de los principios es que todo individuo debe poseer una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. Y el tercer principio, todo individuo puede cambiar su nacionalidad siempre y cuando el Estado al que aspira lo acepte como nacional. O sea que, de acuerdo a ese principio, toda persona tiene derecho de cambiar su nacionalidad. ¿Cuáles son los efectos de la nacionalidad? ¿Por qué es importante que una persona posea nacionalidad? Que toda persona posea una nacionalidad y que posee esa nacionalidad desde su nacimiento. Es importante porque la nacionalidad otorga a la persona derechos políticos, derechos de participar en el gobierno de ese estado al cual es nacional. Le impone a la persona deberes militares, le da el derecho de optar a ciertos cargos o funciones públicas, le da derecho a un pasaporte, le da derecho a invocar, en ciertos casos, la protección diplomática, posibilita la repatriación, da derecho a poseer bienes inmuebles en zonas que están restringidas por ser consideradas de interés nacional por razones de seguridad. De ahí viene esa regulación de la Constitución que prohíbe que extranjeros sean propietarios de inmuebles ubicados en las fronteras nacionales. Y esa prohibición no existe para los nacionales, es un efecto de la nacionalidad. También da derecho de participar como socio en ciertas empresas que tengan como objetivo algunas actividades que están reservadas para personas de nacionalidad guatemalteca en este caso. Ejemplo, empresas aéreas, marítimas, constructoras de armamento. Da derecho también a participar o a ejercer ciertas profesiones liberales que conllevan el depósito de la fe pública. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el notariado, que está reservada esa actividad, esa fe pública para guatemaltecos. Da derecho a obtener ciertas concesiones estatales, también la nacionalidad. Volviendo al tema de el ejercicio de la profesión liberal del notariado. Esa es una profesión cuyo ejercicio está limitado o está reservado para guatemaltecos de origen. Por lo tanto, guatemaltecos naturalizados o que hayan obtenido su nacionalidad guatemalteca de una forma derivada o concesiva no pueden ejercer el notariado según una limitante que está en el Código de Notariado.
Se han planteado inconstitucionalidades y amparos en ese tema, pero los tribunales guatemaltecos han sido firmes en ese sentido, que el ejercicio de esa profesión está reservado para guatemaltecos de origen. Pérdida de la nacionalidad derivada o adquirida. Es decir, se puede perder la nacionalidad por naturalización, de acuerdo al artículo 53 de la Ley de Nacionalidad, pero existe una laguna legal en ese tema porque ese artículo 53 de la Ley de Nacionalidad nos remite a causales de pérdida de la nacionalidad por naturalización establecidas en el artículo 9 de la Constitución de 1965. Y como esa Constitución de 1965 ya no está vigente, entonces no se puede aplicar esas causas para la pérdida de la nacionalidad derivada o adquirida. Con respecto a esto, ustedes vean, den lectura al artículo 3, las disposiciones transitorias de la Constitución, que es el artículo que ya les mencioné, donde impone esa obligación al Congreso de emitir una ley de nacionalidad desde 1985 y el Congreso no ha cumplido con esa función. La nacionalidad derivada o adquirida, la naturalización, puede ser revocada, eso sí, de acuerdo al artículo 56 al artículo 60 de la Ley de Nacionalidad. Den lectura a esos artículos ustedes porque ya vamos limitados de tiempo, ¿verdad? Para que yo pueda dar lectura a ellos. Ahí en el artículo 56 de la Ley de Nacionalidad ustedes van a encontrar las causas por las cuales se puede revocar la naturalización derivada o adquirida. Con respecto al tema de la nacionalidad, es importante que ustedes tengan una noción o puedan diferenciar el tema de la doble nacionalidad, multinacionalidad, supranacionalidad y el tema de los apátridas. Por lo tanto, les queda como tarea personal esto de investigar las definiciones, a qué se refiere cada uno de estos términos, que van a obtener por investigar esos temas, conocimiento, ampliar sus conocimientos respecto al tema. En términos generales, les voy a dar una noción a qué se refieren la doble nacionalidad. Cuando en una misma persona recaen dos nacionalidades. Por ejemplo, una persona nació en Guatemala, nació dentro del territorio guatemalteco, pero sus padres son mexicanos. Entonces ahí existe la posibilidad de que esa persona tenga doble nacionalidad, la guatemalteca y la mexicana. Multinacionalidad es cuando la persona posee más de dos nacionalidades. Sigamos con el ejemplo anterior. Esa persona nació en Guatemala, sus padres son mexicanos, pero al llegar a la mayoría de edad, esa persona se naturaliza nacional de Canadá. Ya tiene 3 nacionalidades. La guatemalteca, la mexicana y la canadiense. Contrae matrimonio con una estadounidense. Tiene la opción de adoptar una 4ª nacionalidad. Entonces ahí es un ejemplo de la multinacionalidad. Con ese ejemplo que les citaba, supongamos que uno de los padres de esa persona en realidad era de nacionalidad dominicana. Entonces ahí tendría la opción de una 5ª nacionalidad. Con respecto al tema de la supranacionalidad, es un tema ideológico, es una aspiración hacia el futuro, una aspiración de integración territorial. Se basa la supranacionalidad en atribuir una sola nacionalidad a personas originarias de diferentes países. Se podría pensar, por lo tanto, o citar un ejemplo, de dar una nacionalidad europea a todas aquellas personas que tienen su nacionalidad en alguno de los países que conforman Europa. Pero eso, como les indico, solo es una aspiración hacia la integración territorial. De la misma manera, se podría hablar de una nacionalidad centroamericana para todas las personas que
son de origen de alguno de los países que conforman Centroamérica, pero que les quede claro, esa es una aspiración de integración internacional, que en la práctica no, en el caso de Centroamérica no se da. Mientras que el tema de los apátridas son personas que no poseen nacionalidad, pero según los convenios internacionales, según lo establecido en nuestra Constitución, en la Ley de Nacionalidad, la tendencia debe de ser de evitar que existan personas apátridas, personas que no posean una patria o una nacionalidad. Bueno, acá ya les di en términos generales la definición de estos términos, pero ustedes, por favor, amplíen esos temas, investiguen más. Les indicaba, yo estoy limitada con el tiempo, entonces no puedo ampliar los temas. Pasamos al segundo tema que corresponde al día de hoy, que es la ciudadanía. El término ciudadanía viene del latín civitas, que significa ciudad, haciendo referencia a la condición que se le otorga al ciudadano, a la persona de ser miembro de una comunidad organizada. La ciudadanía, por lo tanto, es un efecto de la nacionalidad o deriva la ciudadanía de la nacionalidad. Definición de ciudadanía. La ciudadanía es el vínculo político. Por eso era que en la anterior definición de nacionalidad hacía referencia a un vínculo político. El vínculo político en el tema de nacionalidad se refiere a la ciudadanía. La ciudadanía es un vínculo político. ¿Por qué? Otorga derechos y deberes con relación al gobierno de un estado. Es el vínculo político de una persona con una ciudad, con un país determinado, que le otorga derechos y deberes políticos que sus leyes determinan, y esos derechos y deberes le permiten a la persona, al ciudadano, intervenir en la vida pública del país del cual es ciudadano. Les pregunto acá, ¿todos los nacionales de Guatemala son ciudadanos guatemaltecos? ¿Sí o no? De acuerdo a las definiciones que les he dado tanto de la nacionalidad como de la ciudadanía. Piensen su respuesta y después vamos a llegar a una conclusión. Ciudadanía es la relación jurídica de los guatemaltecos con el Estado de Guatemala, que les permite participar en la formación del gobierno. Eso es lo político, que les permite a los ciudadanos ser parte del gobierno, participar en la formación del gobierno. Por ejemplo, en el ejercicio del derecho de voto. La ciudadanía es la base de derechos políticos y cívicos de los cuales no pueden participar los extranjeros. Entonces, solo los guatemaltecos ciudadanos pueden participar de esos derechos políticos y cívicos. Regulación legal de la ciudadanía. Constitución Política de la República de Guatemala, del artículo 147, artículo 148 y del artículo 135 al 137. En la ley de la materia está regulada la ciudadanía, es la ley electoral y de partidos políticos. Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente. Regulación de la ciudadanía en esa ley, del artículo 1 al artículo 15. Entonces, respondiendo a la pregunta que les formulé, ¿son ciudadanos guatemaltecos todos los nacionales? No. ¿Sí o no? ¿Todos los nacionales guatemaltecos son ciudadanos? Les preguntaba. Entonces, la respuesta la encontramos en el artículo 147 de la Constitución y en el artículo 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Son ciudadanos guatemaltecos? Los guatemaltecos mayores de 18 años. Entonces, la ciudadanía se adquiere en Guatemala al cumplir los 18 años de edad. Esos ciudadanos guatemaltecos no tendrán más limitaciones que las que establece la Constitución y la ley. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Algún ejemplo que les puedo citar?
está en el artículo 186 y 187 de la Constitución. Vamos a ver esa limitación del artículo 186, que indica que no podrán optar al cargo de presidente y vicepresidente de la República, y ahí enumera quienes no pueden optar a ese cargo de presidente y vicepresidente de la República a pesar de ser ciudadanos guatemaltecos. Entonces, ese artículo 186 y 187 de la Constitución contienen limitación para los ciudadanos, unas limitaciones para los ciudadanos guatemaltecos. Otro ejemplo, el artículo 15 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, otra limitación para los ciudadanos guatemaltecos. No pueden ejercer el derecho de voto. Ahí está una limitación para el ejercicio de la ciudadanía para determinadas personas. Por ejemplo, los ciudadanos que se encuentren en el servicio activo en el Ejército Nacional o en cuerpos policíacos, y quienes tengan nombramiento para cualquier comisión o trabajo de índole militar, quienes estén suspendidos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos o hayan perdido la ciudadanía. Esos son ejemplos de limitaciones a la ciudadanía, al ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Cómo se suspende, se pierde la ciudadanía? ¿En qué caso se cancela? Artículo 148 de la Constitución. Se suspende la ciudadanía, puede ser por una sentencia condenatoria firme contra el ciudadano o por declaratoria judicial de interdicción. ¿En qué casos una persona puede ser declarada en estado de interdicción? Lo regula el Código Civil. Fundamento de la suspensión de la ciudadanía, artículo 4 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Cuándo termina esa suspensión? Termina o puede terminar por cumplimiento de la pena que se le impuso o porque a la persona, al ciudadano, se le haya otorgado una amnistía o indulto, o bien porque se haya declarado en sentencia la rehabilitación en caso de que haya sido declarado en estado de interdicción. Regulación, artículo 5 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¿Cuándo se pierde la ciudadanía? Como la ciudadanía es un efecto o deriva o tiene su origen en la nacionalidad, se pierde la ciudadanía cuando se pierde la nacionalidad. Si una persona pierde la nacionalidad guatemalteca, automáticamente pierde la ciudadanía. Artículo 6 de la Ley Electoral. ¿Cómo se recupera la ciudadanía? Por lógica, a recuperar la nacionalidad. Artículo 6 de la Ley Electoral. ¿Cuándo se cancela la ciudadanía de la persona? ¿Cuándo se cancela definitivamente la ciudadanía? Cuando el ciudadano fallece. La persona fallece, la persona muere, entonces se debe cancelar su ciudadanía. Artículo 11 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Con respecto a la cancelación, es una obligación del registrador civil de las personas cuando realice la inscripción de la defunción del ciudadano, de cualquier persona mayor de edad, debe de informar, debe de enviar un aviso al registro de ciudadanos para que proceda a hacer la cancelación de la ciudadanía. Derechos de la ciudadanía. El prerequisito indispensable para que pueda ejercerse los derechos de la ciudadanía es la nacionalidad, ya sea de origen o derivada. La ciudadanía otorga los derechos y deberes mínimos siguientes. Deberes y derechos cívicos los encuentran en el artículo 135 de la Constitución. Ustedes den lectura a esto. Los deberes y derechos políticos que otorga la ciudadanía, artículos 136 y 137 de la Constitución. Eso es importante, igual que el artículo 3 de la Ley Electoral, derechos y deberes de los ciudadanos. Den lectura, por favor, a estos artículos para que ustedes comprendan cuáles son los derechos que se derivan de la ciudadanía. Es importante para poder ejercer esos derechos la inscripción en el registro de ciudadanos. Al cumplir los 18 años de edad, es obligación inscribirse en el registro de ciudadanos para poder ejercer los derechos y poder cumplir las obligaciones derivadas de la ciudadanía. Artículo 8 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Muchas gracias por su atención.
Espero hayan comprendido los temas abordados en esta conferencia. Que tengan buen fin de semana y hasta la próxima conferencia.